Escucha, ¿dónde queda la lucha? Mira lo que nos están haciendo esos policías, esos militares de mierda, asesinos. C'est quoi si tu veux là? Han matado a nuestros compañeros bolivianos. El gobierno se ha burlado de nuestro voto. Bolivia le ha dicho que no a Evo Morales. La prensa no publica, pero el pueblo no se calla. Pobre los habitantes paseños. Nunca hemos tenido esta cosa. No hay pollo, no hay carne, hay que hacer colas de 2 horas para comprar un pollo. El pollo ha subido 3 veces más el precio. ¿Cuándo está una cebolla? ¿Cuándo está un tomate, un carne? ¿Cuándo está 100 bolivianos? Los almacenes de acá no hay arroz, no hay fideo, no hay papa, no hay carne. Todos los almacenes de La Paz se han acabado. Peor que dictadura estamos viviendo. Ya no hay pan, el pan ha subido a 60 centavos, el huevo ha subido a 2 bolivianos. Nosotros hemos hablado, ya hemos dado una prueba a Evo Morales de que nosotros no lo queremos, porque él solamente nos estaba a nosotros usurpando muchos derechos. ¿Usted qué se mete? Gracias a nosotros ustedes comen, gracias al productor comen. Si no fuese el productor, ¿qué fuese de ustedes? Cállese usted. Al paso que vamos, yo creo que tiene que entrar un régimen militar y que les agarre fuerte y parejo a aquellas personas que no están de acuerdo con vivir en democracia y en vivir en estado de paz. Yo he vivido la época de la dictadura y cuando hoy día veo a los militares en la calle con sus armas, me tiembla la sangre. Esta presidenta autoproclamada ha traído la Biblia, en el nombre de Dios ha dicho queremos paz, queremos democracia. Mire su democracia. ¿Esto es su democracia? Como presidenta no se merece que salga, porque mi pueblo está muriendo, mi pueblo carece de ayuda. ¡Asesina! El 20 de octubre hemos votado, el 20 de octubre hemos salido a votar todos, hemos dado nuestro tiempo. A raíz de el problema, ha habido fraude. ¿Quieren seguir viviendo así como ahorita? Si van a seguir con el mal, vamos a seguir así, vamos a morir de hambre. No he participado. Pero ahora voy a salir todo, aunque me mate, así voy a salir. Yo mancho voy a salir. Gracias. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y nuestra conversación. ¿De España? Sí, de Barcelona. Catalanes. Catalán. Sí. Buenas noches, Cataluña. Soy Evo Morales, hasta hace poco tiempo presidente de Bolivia, pero también quiero decirles presidente electo con rumbo hacia 25. Por razones políticas me encuentro en México. Per què hi ha hagut tanta repercussió mundial amb el que ha passat aquest últim mes a Bolívia? Estamos hablando del presidente que más años lleva en el poder en América Latina, casi 14 años. Es decir, después de todos los mandatarios de izquierda a derecha, del giro del famoso péndulo, a que pasó de movimientos progresistas, giro conservador, quien seguía ahí era Evo. La resistencia. No sé si resistencia, también la sabiduría de construir un nuevo país. Bolivia no es hoy lo que era hace 14 años y ha sido también el reflejo a Bolivia como síntoma, ¿no?, de lo bueno que se puede hacer, que está por hacer en América Latina, pero también de todos los males, de todos los miedos, de todos los fantasmas que han aflorado en las últimas décadas y que todavía ha quedado claro que siguen vivos. Els primers anys de govern d'Evo van ser extraordinaris. De fet, l'avalava el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, The Wall Street Journal. Què ha passat en aquests 13 anys? Lo que hizo Evo fue cambiar Bolivia. Es decir, antes de Bolivia la pobreza extrema era altísima, se ha reducido casi en un 30%. O sea, digamos, ha incluido a una población. Ten en cuenta que lo primero que hizo Evo al llegar al poder fue nacionalizar los recursos naturales. Entonces ahí le llovió de todos los lados. Va fer pagar les petroleres que paguessin impostos més alts i que això es revertís en termes socials. Exacto. O sea, Evo, una cosa es nacionalizar los recursos, que tienen mucho sentido, que sean para los bolivianos, para beneficio de su pueblo, y sin embargo ha sabido que las empresas puedan seguir haciendo negocios. O sea, ese es uno de los grandes logros, por eso no ha habido hasta ahora, no ha habido ningún problema, hasta los intentos de mantenerse en el poder. Bolivia es un país de América Latina que más ha crecido, o sea, la gente quiere mejores condiciones de trabajo y los empresarios hacer más negocios. Y a la hora de hacer patria, todos juntos. El problema ha sido que ese último paso es el que se ha venido abajo. El problema, per tant, d'Evo ha sigut ell mateix, aquest personalisme que ha fet de la política. Probablemente sí. Es decir, sus ganas de querer seguir en el poder, eso digamos es el resumen, ¿no? A eso hay que sumarle una falta de creación de nuevos liderazgos, de una renovación, parece que era o él o nadie, un alejamiento de los movimientos sociales y algo que es consecuencia del mismo y gracias a él mismo, y que se le ha venido en contra quizás porque no ha sabido gestionarlo tampoco y ha pensado solo en él. Evo gana su último mandato de forma rotunda hace 4 años. Un año después convoca un referéndum para ver si se modifica la Constitución para poder reelegirse. O sigui, només modificar la Constitució perquè ell torni a sortir escollit president. Exacto. I surt que no. Sale que no. Entonces, ya ahí todo el mundo ve una intención de perpetuarse, de mantenerse en el poder, bajo un argumento bastante banal, que es que los movimientos sociales me lo piden. Es lo único que él dice. Entonces, a partir de eso, dice, no se modifica la Constitución, pero hay unas argullas legales que permiten volver a presentarlo. És a dir, recórreu al Tribunal Constitucional. Un tribunal que es constitucional, que es, digamos, ha construido democráticamente, pero a su medida. Es decir, todos son partidarios de él, sabían que esa era una opción que podía mantenerse. El problema ahí ya es la elección, cómo viene dada. Porque sabes que en Bolivia, para ser reelegido, o sea, para ser elegido en primera vuelta, tienes que tener o más del 50% de los votos o 10 puntos de ventaja. I ahí és on està tot el lío. Perquè en aquestes eleccions de fa un mes, Evo Morales, en la primera volta, va treure un 10% més dels vots que el seu rival. I, per tant, ja va passar a la segona i, per tant, era president de facto. Exacto. Y ahí es donde todo salta por los aires. Las acusaciones de fraude, decir que no se respeta el voto indígena, ahí es ese momento
Y claro, ahí aflora todo lo que ha habido detrás. Es decir, de un tipo que ha querido mantenerse en el poder. Entonces, ¿ha podido ganar por 10 con 1? O sea, yo no lo quiero juzgar. Prefiero... Ara mateix hi ha estudis que diuen que sí i estudis que diuen que no, però en tot cas no hi ha un procés que validi si els vots eren a favor o en contra. Claro, pero de alguien que ha modificado o ha jugado con las reglas a su favor para poder volverse a presentar, pues hombre, toda esa sospecha también es legítima. Creo que lo importante es que quede claro que la situación es tan anómala que puedes estar en contra, crítico, no estar en contra ni a favor, crítico con lo que hizo Evo para poder volver a reelegirse, y a la vez tienes que recalcar que es intolerable que en 2019 los militares puedan intervenir en la vida democràtica d'un país. És que no és incompatible una cosa denunciar els dèficits democràtics i l'altra denunciar la intervenció militar a un president que el conviden a marxar, que això té un nom que és cop d'estat. No és incompatible una cosa amb l'altra. Exacto. Entonces, claramente que lo que Bolivia necesita es urge ahora mismo en esta situación un proceso electoral creíble y por todos los actores que intervengan. ¡Evo, cabrón! ¡El pueblo es fraude! ¡Evo de nuevo! ¡Evo de nuevo! Los opositores han denunciado fraude y reclaman la renuncia del presidente. Y cuando no pueden ganar las elecciones, inventan el término fraude. La gente está cansada, obviamente. Es un gobierno que se quiere perpetuar en el poder, que no respeta la democracia. Información de última hora. Evo Morales acaba de anunciar la convocatoria a nuevas elecciones generales luego de semanas de violencia. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. A las hermanas y hermanos de Bolivia, que he decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Todo el país esperaba que renuncie y era hora de que renuncie. Necesitábamos libertad y democracia sobre todo. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado. Y este es el momento en el que está aterrizando en nuestro país Evo Morales. Es difícil entrevistarle o referirme a usted porque no sé si debo decirle presidente o expresidente. Bueno, desde el momento que yo presenté mi renuncia, ya soy expresidente, aunque la renuncia no ha sido aceptada o rechazada, estoy esperando que de una vez defina la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero lo más importante, soy presidente electo por 5 años más. Y lamentablemente frente a la reacción de los reaccionarios de la derecha boliviana, apoyada por Estados Unidos, pues me la roban estas elecciones. Ganamos en la primera vuelta de las elecciones. Y siento que grupos que ostentan el poder económico en especial, no todos, pues no aceptan que indios podemos continuar con nuestro proceso de cambio y con las profundas transformaciones que hicimos en 3 años de gobierno. O sea, hay un componente racista, ¿cree usted? Bueno, yo pensé que habíamos terminado la humillación, la opresión, la discriminación con la nueva Constitución, un Estado plurinacional. Hemos unido toda Bolivia, pero en la última etapa aparecen estos grupos racistas. Es el racismo, del racismo pasó hacia fascismo. Para mí, ¿en qué consiste el fascismo? Grupos violentos, bien organizados, armados, algunos pagados, inclusive los llamados grupos pandilleros, drogadictos, agredir, quemar casas de los familiares de nuestro proceso, es decir, de los militantes que tenemos, dirigentes nacionales. Quemaron la casa de su hermana, por ejemplo, ¿no? Quemaron la casa de mi hermana, saquearon, robaron. Ahora me están informando, hasta se lo robaron a mi casa, todos los documentos de mi propiedad, ¿no? Y quemaron también algunos. Recuerdo que tenían tantos regalos, pinturas, se lo quedaron todo. Pero toda esta situación que me estaba explicando pasó porque hubo unas elecciones
y le acusaron de fraude. Hay una auditoría que dice que se contemplaban irregularidades, que había el sistema informático, por ejemplo, alterado en el reconto de votos. Porque la OEA ha tomado una decisión política y no técnica. Tampoco la OEA textualmente dice que ha habido fraude, sí, irregularidades. Puede haber algunos errores, por supuesto. Nosotros también hicimos una auditoría interna, se ha demostrado que no hubo fraude. Por eso hemos decidido conformar una comisión de la verdad para que se investigue profundamente, si es posible, estudio voto por voto, mesa por mesa. Pero claro, cuando había estas movilizaciones en contra y a favor de usted, porque empezaron a haber movilizaciones también a favor de usted, había cortes de carreteras, había huelgas, había protestas en las calles, hubo muertos. Usted lo que podía hacer era convocar elecciones de inmediato y poner una fecha. Ni un muerto a bala en mi gestión de presidente. Al día siguiente, 11 de noviembre, los primeros muertos a bala. En 10 días, 32 muertos a bala. Esa es dictadura. Se vive como en tiempos de los golpes de Estado en base a las Fuerzas Armadas. No se puede entender cómo los golpistas ahora que no respetaron la sucesión constitucional están matando a mis hermanos. Duele mucho, pero no solamente están matando a los hermanos, también destrozando la economía. Sabe el mundo entero cómo en corto tiempo hemos cambiado la situación económica del país. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad. Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura, están haciendo dictadura. A nosotros nos hacen dictadura. Ahora la gente está viendo cómo se vive en la dictadura con golpes de Estado. Estoy pensando, quiero que sepa, si la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meter en mano aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Estos últimos días, presidente, ha aparecido un vídeo donde se le escucharía a usted presuntamente dando instrucciones para bloquear la llegada de alimentos a las ciudades. ¿Este vídeo es real? Podemos repasar tanta historia. ¿Qué hicieron con los paros dentro de las ciudades? Yo tengo tantas conversaciones, pero es una campaña con tantas mentiras, con tantas acusaciones. O sea, es mentira este vídeo. Son montajes, tergiversaciones que organizan justamente para dañar a uno. Yo he sido acusado durante la dirigencia sindical de asesino, de narcotraficante. Lamentablemente, nuestro delito es ser un gobierno progresista, izquierdista, antiimperialista, así como con Dilma, Correa, Lula. La historia nuevamente se repite con tantas acusaciones o tergiversaciones sobre nuestras conversaciones. Por lo tanto, usted condena cualquier bloqueo, cualquier corte en las ciudades. Nosotros estamos luchando para pacificar Bolivia. Al día siguiente de la llegada a México, mediante una conferencia y pedir la participación de las Naciones Unidas, la participación de la Iglesia, de organismos, de personalidades para que puedan acompañar, mediar, facilitar un diálogo. Esperamos que pueda darse. La última información que tengo es que estaría empezando en Bolivia. Ese es nuestro deseo. En todo caso, nuestra responsabilidad es cómo salvar la vida, cómo evitar conflictos sociales para bien de nuestra querida Bolivia, superando las diferencias ideológicas, programáticas que tenemos. Usted le echaron de su residencia oficial y colgó esa foto en el Twitter. Esa es la primera noche que dormí en una selva adentro. Selva adentro, recordando el tiempo de vivir como en el campo. Llegamos por una seguridad, compañeros me llevaron una selva y había un mosquetero, es un mosquetero, como lo ven, para protegerse de moscas en selva adentro, dormimos ahí. Álvaro, a un lado, también durmió conmigo. O sea, esta es la imagen de un presidente durmiendo en el suelo. Sí. Bueno, cuando era dirigente y campesino, trabajador, era normal eso, esa era la forma de dormir y por eso nos quedamos a dormir en una senda. ¿Cómo le echaron? ¿Cómo recuerda ese momento con la policía? No, la policía se retiró, lamento mucho, nada protegió nada. En la madrugada del día domingo 10 de noviembre, la OEA se pliega al golpe. Fui a la región del trópico de Chabamba, aterricé
y mis compañeros me estaban esperando, y sobre todo la avanzada, que es parte de seguridad. Un oficial de las Fuerzas Armadas me dice: presidente, tengo esto que me pasa, un poco nervioso el teniente. Leo mensajes, le pedían que le entreguen a Evo por llamadas telefónicas. Y textualmente me dijo: me han ofrecido 50 palos grandes. Yo preguntaba: ¿en qué consiste 50 palos grandes? Me han ofrecido $50.000, que ese día le entregara, dejara ahí, para que ellos puedan operar libremente. Querían cazarle. Claro. Y ahora está aquí, en México, y no sé si desde la distancia está perdiendo relevancia, si esto es un problema para usted. Yo estoy convencido, tarde o temprano, el movimiento indígena, los movimientos sociales, con Evo o sin Evo, van a recuperar el poder político democráticamente. Nuestros derechos han sido pisoteados porque nosotros hoy en día estamos siendo asesinados como perros. Nosotros no saqueamos nada, no robamos nada, no hacemos nada, más bien ellos son los que hacen y nos echan la culpa a nosotros. Yo vengo de Cochabamba y me he quedado aquí plantado. Mis hijos están sufriendo porque helicópteros, aviones están pasando por la casa disparando. Yo me siento impotente de irme a donde mis hijos. Piensan que somos terroristas, pagados. Aquí nadie nos paga. Nosotros propia cuenta hemos salido a la marcha a bloquear y después nos dice que nos está pagando, que nos está financiando. Nosotros no hemos recibido ni 10 centavos. Ahora, ¿por qué están matando a nuestros hermanos así como un perro, como un animal? Y ahora no tenemos ni prensa, ni a quién quejar. ¿De dónde están saliendo las balas? Nosotros no tenemos armamento, nosotros estamos poniendo el pecho. No reconocemos a Yanine Áñez como presidenta. Es una asesina, Áñez. Y que se vaya, Áñez. Que se vaya. Hermanos, hoy estamos de luto. En el gobierno están diciendo: no hemos lanzado ni una bala de los militares. Mentira. Hay varios heridos. Hay varios muertos. El problema es por el litio. Sépanlo, hermanos, que las empresas americanas asedian en Potosí. Las empresas chilenas asedian en Potosí, compañeros. ¡Alto de pie! ¡Alto de pie! ¡Justicia! 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 Yo me acuerdo re bien que el primer día, que creo que era el 21, con mi familia nos tuvimos que esconder porque dijeron: van a bajar vándalos que van a querer saquear sus casas. Entonces fue muy complicado porque hubo realmente zonas donde sí se cumplió, pero uno ¿cómo puede distinguir cuándo es verídico y cuándo no? No, a mí me parece que esto ha generado también una predisposición, ¿no?, en la gente. Yo creo que todo ese miedo ha resultado de alguna manera en volvernos a separar del otro, ¿no? O sea, había brechas en nuestra sociedad y ahora las estamos profundizando. ¿Pero no crees tú que fue el presidente el que incitó a todo esto? Porque yo recuerdo bien que él dijo: yo convoco a los movimientos sociales para que vayan y defiendan el voto, y literalmente no midió las consecuencias de todo lo que podían ocasionar. No, claro, y eso es preocupante, ¿no?, que cualquier grupo movilizado genere ese tipo de destrozos, pero ha habido un despliegue también de terror en Cochabamba de grupos paramilitares, ¿no?, que acompañados de policías estaban pues disparando al aire, estaban aterrorizando a la gente, grupos de motos así golpeando a señoras en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que vale la pena analizar después en todo esto es cómo los medios han logrado mostrar el vandalismo, ¿no?, de un lado, versus todos estos desmanes que se han desarrollado para ocasionar el golpe. Y o sea, con ¿tú crees que fue golpe de Estado? Sí, yo estoy clara de que fue un golpe de Estado, ¿no? El hecho de que haya movilizaciones populares, el hecho de que haya un apoyo civil,
no hace que sea menos golpe de Estado, porque lo que está claro es que ha habido el retiro del primer mandatario de una manera inconstitucional. Pero creo que a la gente lo que le enfureció y lo que al primer día, ni bien terminaron las elecciones, la gente fue a quemar, y yo no lo justifico, pero fue que Evo Morales se quería perpetuar en el poder y con fraude, porque se demostró que fue fraude. Bueno, fueron irregularidades, ¿verdad? Lo que demostraba el informe de la OEA. Entonces, ahora tenemos una presidenta que realmente es interina. Ella no tiene por qué hacer algo o deshacer algo. Claro, y eso es lo único que preocupa, ¿no? Si la oposición a lo que fue el gobierno de Evo Morales y el oficialismo se propone tener un diálogo abierto, solamente podría ser equitativo si es que ambos tienen, digamos, el interés por el bien común como principio. Pero ¿no crees tú que Evo Morales no tiene la facultad para venir y dialogar, porque él ya no tiene el poder acá? Pero sí me gustaría ver de acá a un tiempo un diálogo entre realmente algún representante de esos movimientos sociales, que vaya y surja un líder. Creo que sería la alternativa perfecta para continuar un proceso de cambio que tanto anhelaban. Yo creo que hay un tema mucho más estructural que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con que las grandes mayorías de este país, que históricamente han sido relegadas, no lo vuelvan a hacer más. Usted es presidente desde el 2006 y fue el primer presidente indígena en toda Latinoamérica. ¿Cómo recuerda aquel momento? Era muy emocionante, impresionante la participación del pueblo. Recuerdo perfectamente que ganamos con 54%. Hasta la década del 50, parte del 60, nunca ha habido un partido que gane con más del 40%. Pero usted estuvo 13 años en el poder. 13 años con 9 meses y 18 días. ¿Y esto es bueno para un país, tantos años? De los 3 años que estuve 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Antes nunca vi en algo era primero Bolivia. Si algo era primero, era en pobreza. Entonces, claro, cuando se trata de Evo, de un indio, se cuestiona la continuidad. Países que necesitan continuidad y nosotros hemos experimentado que es tan importante la continuidad. Pero no se cuestiona por el hecho de que sea usted, sino porque su Constitución, por ejemplo, solo permite que haya una elección continua. Usted lo intentó cambiar en un referéndum, salió el no y aún así lo consiguió, presentarse. Lo que a veces no se entiende es esta persistencia, insistencia. No es porque quiere Evo Morales, yo aprendí en la vida, desde la lucha sindical, pero también la lucha electoral. Al cargo no se busca, el cargo te busca. Y con mi carácter que tengo, cuando tengo una responsabilidad, doy mi tiempo 100%. El trabajo hice como dirigente sindical, confinado, torturado, procesado por sedición, por terrorista, por narcotraficante, por asesino. Hasta me dijeron que era Bin Laden andino. Gané todos los procesos. Y llegué a la presidencia. Y cuando llegué a la presidencia dije, ahora sí, me toca 100%. Saben que ayer trabajábamos desde 5 de la mañana hasta las 11, 12, hasta la 1 de la mañana. Si el trabajo. Repito nuevamente, yo llegué a la presidencia para la patria y no por plata. Me interesa la plata. Aquí es como servir al pueblo, porque la política es una ciencia de servicio, una ciencia de esfuerzo y compromiso con el pueblo. Pero entonces... A mí no me gusta maniobrar, usar al pueblo, ni con roscas, eso no entiendo. Entonces, tal vez mi
Mi problema sea haber aceptado que el pueblo otra vez me lleve como candidato a la presidencia. Lo que pasa al final es que sin Evo no hay proyecto, ¿no? Tal vez por ahora, pero tenemos tantos líderes. ¿Y qué sería la diferencia de Evo con otros líderes? Tal vez tenga un poquito de experiencia de unir. Y su personalidad también, que es fuerte. No tanto entiendo eso, porque si hablamos a que tal vez Evo puede ser parte, diremos, parte importante de este proceso, sí, yo conozco. En su mandato la pobreza bajó muchísimo en Bolivia, a la mitad, se triplicaron los ingresos y la clave fue hacer pagar más a las petroleras privadas por la explotación del petróleo. Yo diría sobre todo el tema de la nacionalización. Yo dije durante la campaña de 2005, no queremos dueños, sí socios. Y la mayoría de las empresas petroleras prestan servicio, algunos son socios. Lo que no nos perdonan son las oligarquías locales, que de alguna manera también eran socios. Ellos no aceptaron que los movimientos sociales nacionalicemos y con la nacionalización demostremos que Bolivia tiene mucho futuro. Y lo otro es Estados Unidos, un país que ostenta el sistema capitalista. ¿Cómo es posible los gobiernos progresistas o izquierdistas den que hay otro modelo económico que da mucha esperanza al pueblo? Pero no solo esto, presidente. Bolivia tiene el 40% de las reservas mundiales de litio, que es el material que se utiliza para fabricar los coches eléctricos. Mira, estaba en Corea del Sur, me llevaron a conocer una planta de baterías de litio. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta esto? $300 millones. Yo digo, autoridades de ahí, esto, su gemela hay que hacer en Bolivia. No. Solo querían ser parte del litio para llevarse la materia prima. Creo que no aceptan entonces que los indios, los bolivianos, podemos industrializar nuestro litio. Yo sigo convencido que iba a haber. Nosotros decidir el precio del litio para el mundo. Porque aquí indirectamente están metidos algunas transnacionales, algunos gobiernos como Estados Unidos no quieren que también competencia en temas de liberación tecnológica. Es muy grave lo que ha sucedido, ver a un jefe del ejército pedir a un presidente elegido democráticamente que renuncie al cargo, marca un antes y un después. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Lamento mucho este golpe. Ha habido una sucesión constitucional avalada por el tribunal. No corresponde a un golpe de Estado. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. El golpe de Estado se ha consumado. El ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Por consiguiente, es un golpe. Es mucho lo que está en juego, les pido por favor que no acudan al uso de la violencia, pero nada vale tanto como la paz. Si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le sugiere al presidente renunciar, ¿cómo se llama eso en Bolivia, en Bélgica, en China, en la Conchinchina? ¿Golpe de Estado? No podemos hablar hoy en Venezuela de que en Bolivia hay un golpe de Estado. Ahí salió Donald Trump aplaudiendo el golpe de Estado de Bolivia. Nosotros lo denunciamos. These governments, free of outside interference, have acted to protect their own national sovereignty. Bravo, Bolivia. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Возникла ситуация, когда власти нет совсем. Ну, все. Quin futur li espera a Evo Morales? Bàsicament perquè el govern, autoproclamat govern de Bolívia d'ara, ja l'ha acusat formalment de terrorisme i sedició. Yo creo que todo eso es parte de un proceso ahora mismo de negociación, de tensar la cuerda unos y otros para ver en qué condiciones mina cada uno al otro. Todo tiene que desembocar claramente en un proceso electoral. Hay que ver con qué actores. Y la vuelta de Evo, pues obviamente va a ser decisiva. Él no va a volver para irse, como siempre ha dicho, a la zona del Chapare, a su zona cocalera, donde empezó a retirarse. Él siempre ha dicho que va a estar en política mientras haya vida. Creus que ha tingut per això poc ressò mediàtic, internacionalment parlant? Poca reacció internacional al cas d'Evo Morales? Depende de lo que consideremos resonancia internacional. Donald Trump, per exemple, no ha fet una declaració molt clara i molt contundent, o la Unió Europea, tampoc, no? No hi ha hagut un gran posicionament sobre això.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos dijo que le parecía muy... O sea, fue el primero en reconocer a Jeanine Áñez y a la vez también ha reconocido el papel de México, que estaban al tanto y demás. Però no ha sortit un Donald Trump fent una d'aquelles frases seves clares y contundents. No, también hay que medir un poco, pues supongo, el tamaño de Bolivia en la geopolítica mundial. O sea, ¿Y España? En el caso de España, España ha perdido un peso en América Latina durante los últimos años. Un peso que el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que quiere recuperar, que quiere tener América Latina y América Latina de alguna forma lo espera, en cierta manera, ¿no? I Unides Podem en això pot ser un actor important. Bueno, ideológicamente ha sido muy cercana a... Pues no hemos ocultado la simpatía por muchos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas de América Latina. Ahora bien, como en tantas cosas, una cosa es sentir simpatía y otra cosa estar en gobierno y responder a unas bases diplomáticas, ¿no? A un juego diplomático. Per això se fa estrany d'imaginar que en un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, si es produeix aquesta circumstància a Bolívia, el govern d'Espanya faci allò d'anar entre dos aigües a l'hora de parlar de si és un cop d'estat o no. Será interesante de ver cómo reaccionan y cómo se ponen. Si se han puesto de acuerdo para gobernar, pues calculo que se pueden poner de acuerdo en la categoría o en llevar la diplomacia, vamos, con países como América Latina, de la región. Pero mira, el ejemplo puede ser perfectamente el caso de Brasil. Brasil permitió sobrevolar el vuelo de Evo que le traía a México, sobrevolar el espacio aéreo, cosa que no le permitieron otros países como Perú, que tenía más simpatía con ellos o con México o demás. Eso también demuestra la fuerza de la diplomacia, ¿no? Y eso es una cosa que España en América Latina pues ha tenido un retroceso brutal, pese a tener pues, buenos embajadores, buenos representantes, digamos, como política exterior. ¿Pedro Sánchez le ha llamado? No. Tenía información que me estaba llamando, pero razones de tiempo no pude atender la llamada. ¿Y el rey de España? Tampoco, no me llamó. ¿Y Unidas Podemos? Si ha habido mensajes que han llegado, personalmente, en ese momento no se podía hacer llamadas. Y eso sí, recibí a algunos presidentes de África, algunas autoridades, los movimientos sociales en especial. Lo digo porque a usted le acusan de haber financiado a Podemos. ¿Es cierto esto? ¿Quién podemos financiar? No me entiendo. No entiendo qué información. Que demuestren si financiamos. Nosotros nunca financiamos, ni financia a la lucha de los movimientos sociales. Hasta ahora, el sueldo de Evo Morales es el sueldo más bajo de todos los presidentes del mundo. Revisen ustedes. Y nuevamente quiero decirles, yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata. Y llegué, y también me valoro bastante, sin información académica, pero todo con la verdad y con la honestidad. Por tanto, no financió a Podemos. Ni Podemos, ¿de dónde podemos financiar? Ahora mismo en España, Podemos ha llegado a un acuerdo con el PSOE para formar gobierno. ¿Qué le parece esto? Bueno, no tengo las últimas informaciones. Sé que hay muchas elecciones nacionales en España. Deseo mucha suerte, éxito. Lo más importante es que los pueblos decidan cuál es el mejor camino, cuál es el mejor programa. ¿Usted qué consejo daría a Pedro Sánchez con los independentistas catalanes? No tengo nada que aconsejar. No, lo digo porque usted, por ejemplo, en su Constitución, la que hizo en 2006, determinó que Bolivia era un Estado plurinacional. ¿Cree que reconocer, por ejemplo, esto en España solucionaría o ayudaría a arreglar alguna cosa? No sé si España, yo planteo América, o sea, América plurinacional. Indígena, hay mestizos, hay criollos, blancos, todos somos. No, yo un poquito conocí catalán, me ha sorprendido en Barcelona su propio idioma. No podía entender cuando yo llegué por primera vez a España, 1989, 90, 91. Conocí en la Menorca, pues,
Y algunos dije, yo quisiera un día quiero vivir a Menorca, tan tranquilo. ¿Ha estado en Menorca? Estaba en Menorca. Me ha llamado la atención, tengo muchos sueños volver a Menorca. Tranquilo, la gente tan sano, humilde, ahí compartiendo las noches al lado del océano. Yo estaba convencido hasta ese momento que era castellano, España, español, punto. Estaba convencido, pero en España había habido tanta diversidad cultural, diversidad musical. A mí me ha sorprendido, regional. Por supuesto, cada región tiene su propia particularidad. Si en Bolivia una región quisiera votar en referéndum, por ejemplo, su independencia, ¿usted como presidente lo permitiría? Independencia, jamás. Una cosa es autonomía. Hay distintas modalidades de autonomía, se respeta. Nosotros hemos garantizado autonomía departamental, municipal, indígena, autonomías regionales, por ejemplo, está garantizado, pero independencias de división. ¿Qué país en el mundo podría aceptar división? Yo no puedo aceptar una cuestión de división. Presidente, durante toda esta entrevista no he escuchado nada de autocrítica. Autocrítica. Yo siempre digo, cuando un medio de comunicación una noche dice, aquí el gobierno Evo se ha equivocado, ese momento está llamando, si es un tema legal, a un jurista, si es un tema técnico, a un técnico. Nos está demostrando que nos hemos equivocado y al día siguiente estamos corrigiendo. Somos seres humanos, nos equivocamos. Lo más importante es reconocer y corregir errores. Así me he conducido. Nunca he sido perfecto, pero cuando ya grupos oligárquicos atentan contra un proceso, ya es una lucha. ¿Y quién gana? Por ahora no ganaron, pero estoy seguro que vamos a recuperar lo que perdemos momentáneamente. ¿Cuándo cree usted que va a volver a Bolivia? No, si es posible, mañana mismo. Eso ya no es ahora, pero entiendo, estoy en otra situación, pero estoy seguro que tarde o temprano va a volver. No como presidente seguramente, pero sí como dirigente, como uno más, para organizarme y trabajar por mi querida Bolivia. Pero repito, no estamos lejos, estoy convencido, repito por segunda vez, somos pueblos, somos familias humildes. Con Evo o sin Evo vamos a recuperar el poder político, es cuestión de tiempo. Este domingo fue sancionada en Bolivia la ley de régimen excepcional y transitorio que da paso a nuevas elecciones. El Congreso boliviano aprobó la ley de régimen excepcional y transitorio que insta a realizar nuevos comicios presidenciales sin la participación del presidente Evo Morales.